Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame Señor, para ser parte de tu obra. Evangelio de Marcos capítulo 5 y versículo 21. Vamos a estar leyendo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora quiero que venga al verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Cuando nosotros vemos esta porción de la palabra, nos damos cuenta cuántas personas allá afuera están desesperados. Hay personas que están en necesidades. En esta palabra de este día, había una persona que estaba desesperado, sin esperanza. No tenía esperanza alguna. Aquí muestra esta porción bíblica acerca de una persona con desesperación que estaba buscando a Jesucristo. Buscaba a Cristo. Las multitudes estaban reunidas alrededor del maestro. De repente, un principal de la sinagoga hace un pedido desesperado a Jesús. Hace un pedido en desesperación. No solamente hizo un pedido, sino que tenía fe que algo iba a suceder. Tenía fe que algo iba a pasar. Mire, vamos a ir al verso 21. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Nuevamente las multitudes, cuando escuchaban que Jesús estaba, venían y se paraban alrededor de Jesús. Las multitudes escuchaban hablar de Jesús y de inmediato corrían donde él estaba. Había vuelto el maestro. Había cruzado el mar de Galilea. Aparentemente cerca de Capernaum. Capernaum era el cuartel general de Jesús. Era donde Jesucristo se reunía y comenzaba a buscar esa dirección de Dios. Dice el verso 22: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. El principal hizo un pedido desesperado. Jesucristo ve y responde el pedido de auxilio que le hace este hombre.
Pero hubo algo que me impresiona en esta porción de la palabra. Dice que el principal vio a Jesús. Y es necesario, cuando nos vamos a acercar al Señor, poder ver que el Señor está. Porque muchas veces usted le pide a Dios, porque tiene diferentes necesidades, pero todavía usted no se da cuenta que Él está. Y hay personas que le piden pensando que Él está allá en el cielo, que está en algún lugar, que está escuchando a algunas personas, pero este hombre, la Biblia dice que vio a Jesús. Y me impresiona que vio a Jesús porque estaba buscando a Jesús. Y la única manera de poder ver a Jesucristo es cuando lo estamos buscando. Y no quiero que usted se me confunda, porque hay personas que creen que ver a Jesucristo es ver una cruz con un Cristo crucificado. O que ver a Jesucristo es tener un cuadro con un corazón y una imagen. Pero eso no es ver a Jesucristo. Eso se traslada a idolatría. Y los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Dios no lo puedes buscar en un cuadro. Dios no lo puedes buscar en una cruz. Porque Dios es espíritu. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A tales adoradores Él busca que le adoren. Pero usted comienza a ver al Señor. Usted comienza a ver la mano de Dios. Usted comienza a sentir que Dios está ahí en el espíritu. Usted empieza a ver que Dios está. Y usted comienza a ver la mano de Dios obrando de una manera poderosa. Una persona que en verdad está necesitada tiene una actitud sin egoísmo. Una persona que de verdad está necesitando del Señor, ya no está justificándose que es demasiado espiritual, que soy muy espiritual, que estoy buscando mucho de Dios. No, una persona cuando tiene necesidad de Dios tiene que quitarse el yo y el egoísmo tiene que desaparecer. Es necesario que el orgullo desaparezca. Hay hombres y mujeres que han sido usados por Dios y están pasando por pruebas y están tomando decisiones a como ellos entienden y comienzan a ir en contra de lo que dice la palabra y sin embargo dicen, no, yo estoy bien con Dios, yo estoy buscando de Dios. Eso es orgullo en el corazón, porque en una vez estuvo espiritualmente fuerte y ahora no quiere que nadie se dé cuenta que está pasando por prueba. Que hay un enfriamiento que debe de rendirse al Señor. Jairo era principal, uno de los hombres más importantes de la comunidad en aquel tiempo. Un principal era una persona que supervisaba la administración de la sinagoga. La sinagoga era el centro donde venían los judíos, se reunían, leían la palabra, la enseñanza de la palabra. En este caso, Jairo era principal de una sinagoga en Capernaum. El principal de la sinagoga era elegido en esa posición entre los líderes religiosos. Lo elegían para que estuviera de principal en esa sinagoga. Era una persona muy respetada. Era una persona muy popular en la comunidad. Era una persona que investía gran poder a los efectos humanos. Era una persona que se veía que estaba en un nivel sobre los demás, según lo ve la humanidad. Determinaba quién enseñaba en los servicios de la sinagoga. Supervisaba todo funcionamiento que hubiese dentro de la sinagoga. Era uno de los hombres más importantes dentro del área donde vivía. En ese momento, los principales estaban violentamente opuestos a Jesús. Estaban en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Y lo expresaban públicamente su posición, lo decían donde quiera, que estaban en contra de lo que Jesucristo hacía. Al venir a Jesucristo, Jairo, al acercarse a él,
corría un gran peligro. Podía ser censurado por sus colegas. Podía ser criticado por ellos. Fácilmente pudo haber perdido su posición. Fácilmente podía haber perdido la profesión que estaba ejerciendo. Hay algo en esta porción que siempre me ha impactado. Jairo fue personalmente y se acercó a Jesús. Jairo no fue que nadie lo llevó por la mano para que fuera donde estaba Jesucristo. Y me impresiona que él personalmente haya ido donde estaba Jesucristo, porque su hija estaba moribunda. Su hija estaba agonizando. ¿Por qué se alejó de su hija que se estaba muriendo para buscar ayuda de Jesucristo en vez de enviar a otro donde estaba Cristo y quedarse con su hija? ¿Cómo este hombre deja a su hija que estaba agonizando? Porque cuando alguien tiene un familiar que se está muriendo, no quiere separarse de él. Y quiere estar ahí porque hay una condición seria. Pero este hombre dejó a su hija y salió a buscar a Cristo. Es muy posible que los propios de su casa temían acercarse a Cristo y él dijo, bueno, si ustedes no lo van a hacer, yo lo hago. Es probable que este hombre le haya dicho a alguien, vayan donde Cristo, búsquenlo para que venga y ore por mi hija. Y es muy posible que le hayan dicho, pero tú estás loco. Tú no estás viendo que todos los principales se oponen a eso. Y si nosotros nos acercamos a Cristo, nos vamos a buscar problemas. Probablemente estuviese pasando algo como eso. Jairo estaba totalmente convencido que nadie podía ayudarle. Eso él lo sabía muy bien ya. Él estaba convencido que nadie podía ayudarlo. Pero había oído hablar de Cristo. Alguien le había dicho que Jesucristo sí podía hacerlo. Por eso a este hombre no le interesó su profesión. No le interesó sus amigos. No le interesó su familia. Es más, se olvidó hasta de él mismo. Y fue en busca de ayuda del único que podía ayudarlo. Había un convencimiento en Jairo que solamente Cristo lo podía hacer. La persona que en verdad necesita auxilio de Jesucristo debe tener una actitud de humildad. Debe tener una actitud de humillación delante del Maestro. Porque el mundo te ha enseñado allá afuera a ser un orgulloso. Allá afuera el mundo te enseña, yo tengo mi orgullo, el que me la hace me la paga y no me voy a rendir delante de nadie. Pero las cosas con Dios son diferentes. Las cosas con Dios, cuando queremos algo, si venimos delante de Dios con ese orgullo, no recibiremos nada. Este hombre venía con humildad. Mire, dice el verso 22. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies. Y lo vemos aquí muy sencillo porque para nosotros sabemos que Jesucristo es todopoderoso. Él ha tocado nuestro corazón, se nos ha enseñado esto. Y venimos a este lugar y nos humillamos rápidamente delante del Maestro. Pero este hombre estaba viniendo donde estaba Cristo, donde había una multitud de personas y era un hombre reconocido como alguien grande en la comunidad. El humillarse delante de Cristo era algo que nadie hubiese esperado que lo hiciera. Se postró a sus pies. Piense ese momento.
Jairo comenzó a empujar las personas que rodeaban a Cristo. Se abrió paso a través de la multitud. Trataba de llegar a Cristo rápidamente donde estaba el maestro. Su hija se estaba muriendo. No le interesaba quién le estaba mirando, quién estaba diciendo. Aleluya. Cuando vio a Jesucristo, podemos pensarlo así. Lo vio, aceleró el paso donde estaba Cristo. Se abrió camino entre la multitud, llegó donde Cristo, se postró, se arrodilló delante del maestro. Comenzó a abrirse paso dentro de la multitud, no le importaba la cantidad de personas que había en aquel lugar. Era una humillación voluntaria. Hay personas que tienen que ser humillados porque se exaltan, y cuando se exaltan, Dios los humilla. Pero este hombre venía humillándose delante del Señor voluntariamente. El Santiago capítulo 4 y verso 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por eso hay personas que están siendo usadas por Dios y otros creen, no, este se cree la gran cosa. No, es que esa persona se ha humillado delante del Señor y el Señor lo ha exaltado. Entonces hay personas que cuando Dios los exalta, los envidiosos comienzan a señalarlo. Y comienzan a mirarlo. No, pero que tú estás viendo mi cosecha. Tú lo que estás viendo es mi cosecha, pero tú no viste mi siembra. Y muchas veces cuando vemos a alguien en bendición decimos: fulano está en bendición por esto. Mira, claro, está alabando a Dios porque está en bendición. Pero no sabe lo que pasó para llegar a esa bendición. No sabe cómo tuvo que humillarse, no tuvo cómo tuvo que caminar en el Señor. Porque es muy fácil para alguien por cualquier cosita apartarte de los caminos de Dios y después decirles que me pasó esto y me pasó lo otro. Pero hay personas que aunque le pase lo que le pase, no se apartan, siguen ahí. Y cuando usted lo ve después una bendición tremenda. Fulano se cree gran cosa. No, es que sembró. Está cosechando lo que sembró. Y Dios lo está bendiciendo. Porque cuando alguien se mantiene con fidelidad al Señor, Dios lo va a bendecir. Ahí está la bendición de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo bendice porque Dios bendice a sus hijos que son fieles. Aleluya. Jairo tenía una actitud implorante. Estaba buscando al Señor con su corazón. Dice el verso 23, dice: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La palabra rogaba viene de la raíz paracleo, que significa llamar al lado de alguien, pidiendo ayuda, rogando, implorándole, mendigándole. Este hombre estaba mendigando ayuda para su hija. El principal rogaba, imploraba y le hablaba a Jesucristo que ayudara a su hija. Tenía una hijita de 12 años que estaba a punto de morir. Estaba agonizando su hija. No hay dolor más grande para un padre, para una madre, que un hijo esté a punto de morir. No hay dolor más grande para una persona que se le esté muriendo un hijo. Cuando toco estos puntos, viene a mi memoria mi hermana, mi única hermana de padre y de madre, que murió cuando tenía 18 años. Y nunca se me ha olvidado el rostro de sufrimiento de mi mamá. Nunca. Era un dolor que la miraba y se me pegaba ese dolor adentro. Era un dolor tremendo. Y cuando usted tiene hijos se va dando cuenta de esto.
Qué tremendo el dolor de este hombre. Su hija estaba agonizando. No le interesaba si lo sacaban de la sinagoga. No le interesaba si lo criticaban. No le interesaba si lo botaban de su trabajo. No le importaba absolutamente nada. Su hija se estaba muriendo. Y él corrió donde Jesucristo, que era el único que él sentía que podía ayudarlo. Aleluya. Mire, la fe de este hombre estaba tremenda. Le está diciendo, si tú vas y le pones las manos encima, ella sanará. Estaba convencido diciéndole, si tú la tocas, ella sana. Tenía una fe tremenda, una actitud sin egoísmo. Tenía una actitud en humildad. Estaba implorando. Tenía fe. Estas cosas terminan en que el Señor te ayuda. Cuando estás en estos pasos, Dios te va a ayudar. Y Jesucristo accedió al pedido de Jairo. Qué tremendo, hasta aquí una alegría tremenda. Jesucristo de inmediato accede a lo que Jairo estaba pidiéndole. Dice el verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Ahí Jairo iba diciendo, mi hija será sanada cuando él ponga sus manos sobre ella, porque me escuchó el pedido, me humillé y Dios me escuchó. Y cuando iban de camino para donde estaba la hija de Jairo, aparece una mujer enferma de un flujo de sangre por 12 años. Y comienza a detener el caminar de Jesús hacia donde estaba la hija de Jairo. Se presenta una necesidad. Una mujer que hacía 12 años estaba con este flujo de sangre, había ido a todos los médicos, había perdido todo el dinero que tenía y cada vez le iba peor. Y esta no fue que vio a Jesús, sino cuando oyó que Jesús estaba, entonces corrió, se abrió paso a la multitud, tocó el manto del maestro y fue sana. Es impresionante. Jesús iba para casa de Jairo, se presenta a esta mujer, lo detiene. Esta mujer recibe el milagro. Y ahora vamos al verso 35, el capítulo 5 de Marcos. Dice, mientras él aún hablaba, Jesucristo estaba hablando todavía con la mujer que fue sanada del flujo de sangre. Todavía estaba hablando con ella. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¡Qué noticia tan terrible! ¿Cómo es que mi hija está muerta? Jairo se había acercado con fe al Señor. Jesucristo sabe cuando una persona realmente cree. Usted puede venir a la iglesia y decir, yo creo, yo tengo fe. Y nosotros impresionarnos con usted y decir, de verdad que esta es una persona de fe. Pero nosotros no conocemos su corazón. Pero Jesucristo sí lo conoce. Así que esta mujer llega, suceda eso. Una persona con fe que cree en Jesucristo no se desespera. Porque sabe que de alguna manera Dios va a obrar. Pero ahora piensen, este hombre se acerca al Señor, le habla que pusiera las manos encima sobre su hija. El Señor le dice, sí, va con él. El Señor se detiene. Esta mujer del flujo de sangre es sanada, pero ahora le traen la noticia que su hija había muerto. ¿Cómo estaría ahora la fe de este hombre? Porque yo creí que el Señor la iba a sanar, pero ahora resulta ser que mi hija murió. Mientras Jesús hablaba con esta mujer, alguien llegó de momento de la casa de Jairo con una noticia terrible. Tu hija ha muerto, Jairo.
tu hija murió. Yo me imagino la expresión de este hombre. Miraría para Jesús, miraría a la multitud, miraría a la mujer que había sido sanada del flujo de sangre. ¿Y cómo es esto que ha muerto? Estaba al morirse, pero Jesús iba para allá y esta mujer la detuvo en el camino, lo detuvo en el camino. ¿Cómo se sentía este hombre? ¿Qué ansiedad debe haber sentido en ese momento? ¿Qué desesperación tan grande? Había llegado donde Jesucristo desesperado, pero ahora era peor la cosa. Ahora habían dado la noticia que su hija había muerto. Piense lo que pasaba por la mente de este hombre. Probablemente estaría desesperado por decirle a Jesucristo, si no te hubieses parado ahí, sanar a esa mujer, pues mi hija no hubiese muerto. Es probable que por la mente de este hombre pasaba desesperado por decirle a la mujer que había sido sanada por tu culpa. Probablemente pasaba esto por sus pensamientos, porque siempre somos nosotros dirigidos a culpar a los demás. Jairo estaba devastado, despedazado, y ahora sí tenía temor. Ahora era demasiado tarde. Estaba indefenso. Ya no había esperanza. Su hija había muerto. Qué terrible. Acababa de ver cómo Jesús había hecho un milagro de una mujer que hacía 12 años que tenía un flujo de sangre. Y por su mente tiene que haber pasado, si hizo el milagro en esta mujer que la sanó, si mi hija hubiese estado viva ahora, él también hubiese hecho ese milagro. Pero ya no tengo esperanza. Ya las cosas son diferentes. El desafío de Jesucristo es la respuesta a todo temor. Cuando pedimos algo, cuando estamos rogándole al Señor, cuando tenemos nuestra confianza en que Dios está haciendo algo y cuando vemos como que todo se nos fue de la mano, cuando la esperanza se va, comenzamos a sentir ese temor de que ahora no hay nada que hacer porque ya es tarde. Probablemente este hombre decía, por eso estoy atemorizado, ahora llegar a mi casa, cuando llegue a mi casa que me diga, ¿por qué la dejaste sola y te fuiste a buscar a Jesucristo? Mira lo que pasó y tú no estabas aquí. El temor de enfrentarse, de llegar a su casa y ver a su hija muerta. Ahora era muy tarde. La sociedad puede alentar a otros a lamentarse, a quejarse. Hay personas que te dicen, ya no sigas orando por eso. Si ya no hay solución, ya no sigas orando por esa situación. Ya no vas a poder hacer nada. Y comienzan a desalentarte. Pueden muchos decir que ya no hay nada que hacer, que ya es demasiado tarde. ¿Para qué vas a seguir orando si la respuesta de Dios ya fue que no? Pero ¿cómo que no? Si Dios me ministró que sí, pero ya se murió. Ya perdiste el trabajo, ya perdiste la casa. Ya el médico dijo que no hay solución, que la enfermedad que tienes es para que te mueras. Y los que se te acercan al lado te dicen, resígnate. Si todo el mundo se tiene que morir. Y usted va a ver personas llegando al lado tuyo que te van a aconsejar mal. Pero la respuesta es el consuelo y la certeza que Jesús da. Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Y ese es el momento de Jairo. Le dicen que su hija muere. Ahora Jesucristo se detiene sanando a la mujer del flujo de sangre. Y Jesús le dice, no temas, solamente cree. Yo me imagino a este hombre diciendo, ¿pero creen qué? Aunque la Biblia no dice que le contestó a Cristo. Pero los pensamientos de este hombre tienen que haber estado corriendo a una velocidad de 1000 kilómetros por hora. Los pensamientos tienen que estar corriendo en este hombre a una velocidad espantosa. Aun cuando la circunstancia es muerte,
Jesucristo consuela y da seguridad. Nosotros sabemos que un día hay que partir. Y cuando nosotros vamos y damos un servicio, los que no tienen a Cristo siempre como que se impresionan, porque los servicios de los cristianos no es llorando a morirnos, porque el Señor imparte seguridad y consuelo a su pueblo. Y entonces sentimos que el Señor consuela y que el Señor entonces nos ministra y cantamos y hablamos y alabamos a Dios cuando un hermano parte con el Señor. Porque el Señor entonces da esa seguridad y nos consuela. Mire, dice el verso 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Cuando usted está pidiendo algo y parece que todas las puertas se cerraron, que ya no hay solución, parece que dijeron que no, parece que ya no hay remedio. Cuando usted está pidiendo algo en esa condición y usted creyó que el Señor te había confirmado de que sí iba a hacerlo, de que iba a bendecirte, de que te iba a abrir esa puerta, pero ahora resulta ser de que te han dicho, no, esto se acabó, no hay remedio. Y cuando usted está pasando por esa condición, usted tiene que saber mirarlo en términos espirituales y saber que muy probable que nuestra fe esté siendo probada. Y es en ese momento de la prueba de la fe, es donde nosotros tenemos que seguir confiando en lo que Dios nos ha hablado. Cuando Dios nos habla algo, Él lo va a cumplir. Y muchas veces cuando vienen las circunstancias, estamos pensando, pues ya eso se murió. Ya eso se acabó, así que está muerto. Y agarramos nuestras oraciones y las enterramos. Y están muertas. Resucítalas. Sácalas de ahí nuevamente y comienza a creer en Dios. Porque lo que Dios te ha hablado, Él lo va a cumplir. Lo que Dios te ha dicho, Él lo va a hacer. Yo no sé lo que Dios te ha ministrado a tu espíritu, pero en algún momento el Espíritu Santo te ha hablado de algo y comienza a creerle al Señor, porque lo que Dios dice, Él lo hace. El hombre dice y no cumple, pero Dios sí cumple. Aleluya. Qué tremendo cuando vemos. Las personas se estaban burlando de Él, dice el verso 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Él andaba con sus discípulos. Sus discípulos estaban todos con él. Pero dice ahí, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Cuando usted ve a las personas en la iglesia que muchas veces dicen, no, pero es que el pastor, hay ciertas personas que están ahí al lado del pastor. Entonces, ¿siempre están ahí cerca del pastor? Pues claro, o son personas de fe. Son personas que están consagradas al Señor. Son personas que le han creído a Dios. Estos hombres eran hombres de fe. Los demás, ¿usted cree que no eran de fe? También eran de fe. Pero Jesucristo conocía el corazón de Pedro, de Juan y Jacob. Así que Jesucristo conocía ese corazón. Y allí los que estaban con él hubiesen podido decir, pero esto es un privilegio que le estás dando a esta gente. ¿Por qué tienen que ser ellos y nosotros no? Aleluya. Como el Señor conoce los que de verdad tienen fe. Como el Señor conoce los que en verdad sus corazones están para servirle al Señor. Entró allí a la casa, dice el verso 38, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Así que el 39 dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Ok, el padre fue primeramente donde Jesús porque tenía fe. Jesucristo cuando va a entrar, llama a Pedro, a Jacobo y a Juan para que fueran con él porque sabía que el corazón de estos tres tenía fe que el milagro iba a suceder. Cuando llega a la casa,
se empezaron a burlar de él, como que está durmiendo. Y entonces Jesús dijo, ok, pues todos ustedes se me van de aquí. El padre que tiene fe que fue a verme y la madre que tiene fe que su hija va a ser resucitada y Pedro, Jacobo y Juan son los únicos que quiero conmigo. No quiero a más nadie, porque cuando se va a hacer un milagro, cuando Dios va a hacer un milagro, tiene que haber fe en el corazón. Así que el Señor comienza a hablar con esta familia. Los padres hicieron exactamente lo que el Señor le dijo que hicieran. Siguieron a Jesús a la habitación donde estaba la hija muerta. Ya había muerto. Siguieron hasta esa habitación, lo obedecieron a pesar de la burla de los que estaban allí. Los demás se estaban burlando. Yo me imagino todo el mundo burlándose, pero ustedes le van a hacer caso al loco este. Ustedes le van a hacer caso diciendo que va a sanar a nadie, ni que está durmiendo. Porque los burladores son así. Usted tiene temor de Cristo y usted no lo hace. Pero los fariseos en aquel tiempo lo tildaban hasta que estaba endemoniado, que el Señor reprenda. Los religiosos se viraban contra él, lo criticaban. Estaban en contra de Cristo. Así que probablemente lo que se habló allí hubiese sido terrible. Un cristiano de fe firme, con frecuencia, tiene que soportar el abuso, tiene que soportar la burla muchas veces cuando un cristiano de verdad tiene una fe firme, porque algunos se van a burlar, algunos lo van a perseguir, algunos van a vituperarlo a usted cuando usted sigue a Cristo, algunos lo van a mirar diferente, algunos lo van a menospreciar. Y usted tiene que seguir firme en su convicción de servirle al Señor, porque de alguna manera Dios obrará donde los burladores se le tapará la boca. Pero cuando se están burlando de alguien que es cristiano, es para que tú apartes, para que tú rehuses seguir al Señor, porque algo iba a ser Dios. Y si te apartas, no vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Conquistar lo imposible requiere de una fe firme. Requiere de una convicción y con frecuencia requiere enfrentar solo a los demás. Y si usted es cristiano de tiempo, se ha dado cuenta que hay momentos donde usted está en su trabajo o en algún lugar o en alguna parte donde usted se encuentra solo y hay grupos de personas que no son cristianos y de momento usted quiere hablarle de Cristo y tratan de burlarse de usted y usted solo tiene que enfrentarse a eso. Porque Cristo está con usted, claro que usted no está solo, pero es el momento donde vas a ver la gloria de Dios, es el momento donde Dios se va a glorificar. En una ocasión fuimos a una casa estaba entre Caibarien y un pueblito que se llama Dolores, pero era un batey adentro y cuando llegamos ahí no nos dejaron entrar a la casa y predicar en la casa porque uno de la casa se opuso y comenzó a burlarse de los cristianos que no nos querían en aquel lugar. Y entonces ¿sabes que esos campos se reúnen y se reúnen en tomadera? Y tenía unos cuantos amigos en la tomadera esa, empezaron a burlarse. Entonces había una mata de mango y allí en la mata de mango tenían que pasar algunos por allí. Dijimos, aquí mismo vamos a hacer un culto aquí abajo. Y comenzamos a hacer un servicio abajo de una mata de mango al aire libre, por casas de batey por el lado, cañaverales por el otro. Y allí comenzamos a alabar al Señor y entonces algunos de los que estaban con ellos se seguían burlando de allá, pero algunos venían pasando y el Señor los tocaba y les ministraba y se quebrantaban y aceptaban a Jesucristo. Porque cuando el Señor va a hacer algo, el diablo va a tratar de oponerse a como dé lugar. Va a tratar de oponerse. Y cuando ellos vieron, los que se burlaban, que algunos de los que se convirtieron probablemente eran más malos que ellos del barrio, pues todo el mundo empezó a tragarse la lengua y a nadie burlaba, sino que comenzaron a respetar lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Porque Dios va a obrar y Dios va a respaldar a aquellos que le creen de verdad. Aquellos que creen al Señor, Dios los respalda. Si estamos seguros que Dios nos cuida, no hay nada que temer. Pero si tenemos nuestros corazones llenos de dudas, si dudamos de que Dios nos protege, si dudamos de que Dios nos cuida, entonces el temor nos invadirá y sentiremos miedo a hacer las cosas.
Porque no tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Tenemos que tener esa seguridad de que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él nos cuida. Que hay una cobertura alrededor de los cristianos, que aunque el diablo te quiera destruir, no lo puede hacer. Y hay personas que se pasan diciendo, es que el diablo me quiere matar, es que casi me mata, es que no puede hacerlo contra un cristiano. Porque si el diablo pudiera matar a un cristiano, ninguno de nosotros estuviéramos aquí porque Él nos odia a nosotros. Pero nuestra vida está en las manos del Señor. Aleluya. Y el diablo no la puede tocar. Aleluya. La ayuda del hombre es limitada, pero la ayuda de Dios no es limitada. Vamos al verso 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Jesucristo demostró su gran amor y su asombroso poder levantando a la hija de Jairo. Estas palabras penetraron, estas palabras de poder hicieron que esta niña se levantara. Él se preocupa por las familias que lo buscan con fe y con confianza. Y aunque probablemente todavía no tenga la respuesta de lo que le estás pidiendo al Señor, es que el Señor sabe que no es el momento, pero te está cuidando, te está guardando, te está protegiendo. Tienes que tener esa seguridad de que no hay nada imposible para el Señor. Y probablemente estés diciendo, pastor, pero es que ya mis fuerzas no dan. Es mucho lo que estoy trabajando, es mucho lo que estoy corriendo. Y entonces vengo para la iglesia y el tiempo no me da, el trabajo, la iglesia, los niños, la casa, el hogar. Y corre de un lado y corre para el otro. Pues tienes que agarrar la promesa de Dios en este día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando Dios ve un esfuerzo de alguien, la bendición de Dios llegará sobre ti. Jesucristo quiere recompensar a aquellos que tienen fe en Él. Quiere recompensar a aquellos que tienen fe en que Él lo hace. Él quiere recompensarte en este día. No importa la circunstancia. Tenemos que pasar las barreras y acercarnos a Él. Hay barreras que el mundo pone. Hay multitudes de espíritus inmundos que no quieren que te acerques al Señor. Pero esas barreras hay que pasarlas y llegar al Señor y confiar en Él. Que Él va a hacer algo para bendecirte. Tienes que acercarte con fe. Lo que estás viendo que se ha perdido, no se ha perdido. El mundo te ha dicho que se perdió, pero Cristo te lo bendecirá. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.